El día de hoy vamos a hablar sobre farmacoepidemiología, en este caso ensayos clínicos aleatorizados. Primero que nada, cabe aclarar que esta exposición toma los temas y se sustenta este artículo de la revista de Medicina Clínica del año 2005, de título Ensayos clínicos aleatorizados, y como vemos tiene en cuenta la guía CONSO. Ya tocaremos esta guía más adelante. Como introducción, es necesario recordar qué son los ensayos clínicos aleatorizados. Estos son estudios experimentales diseñados para evaluar la seguridad y eficacia de tratamientos, procedimientos médicos o intervenciones sanitarias en un grupo de voluntarios. Este tipo de estudios se caracteriza por el uso de la aleatorización para dividir a las personas en grupos. Esto significa que los efectos de los tratamientos o procedimientos que reciben se pueden comparar de una forma más imparcial. También como ventaja evita sesgos de selección y garantiza que cualquier diferencia en los resultados entre los grupos se pueda atribuir únicamente al tratamiento en estudio. Otro aspecto importante a resaltar de este tipo de estudios son las técnicas de enmascaramiento, como el simple ciego, donde el paciente desconoce el grupo y por ende el tratamiento asignado, y el doble ciego, donde tanto el paciente como el investigador o médico desconoce la asignación. De este modo se puede evitar que los mismos influyan sobre el resultado. Asimismo, como el objetivo es evaluar la seguridad y o eficacia de algún tratamiento o procedimiento, el grupo control, es decir, grupo de pacientes que no recibe tratamiento, toma un papel importante al momento de servir como punto de referencia, determinar si existe una relación causal, entre otros. Ahora bien, un ensayo clínico aleatorizado, diseñado y ejecutado correctamente, proporciona mejor evidencia sobre los efectos de las intervenciones sanitarias. Sin embargo, la información publicada puede ser ineficiente o inexacta y con problemas metodológicos. Aquí es donde entra la declaración CONSO, o por sus siglas en inglés, Consolidated Standards of Reporting Trials, la cual fue desarrollada, publicada y revisada por varios grupos de científicos y editores en 1996. Su objetivo es presentar ensayos clínicos controlados de manera clara, transparente y completa, de modo que facilite la lectura crítica y la interpretación de estos estudios. Es por medio de una lista de verificación para la presentación de informes enfocadas en el diseño, análisis e interpretación del ensayo que se basa esta guía. Cabe aclarar que esta guía fue diseñada originalmente para ensayos clínicos de grupos paralelos. Aún así, la guía ha pasado por varias verificaciones que han logrado extensiones o adaptaciones para otro tipo de ensayos, por lo que no es raro que al momento de buscar sobre esta declaración se encuentren guías enfocadas a otro tipo de estudios con variaciones en los puntos que se verán a continuación. La guía CONSO se divide en varios puntos dentro de la lista de la comprobación. Comencemos con título y resumen. Se recomienda mencionar el método de asignación de los individuos a los grupos de tratamiento tanto en el resumen como en el título del artículo. De esta manera facilita catalogar y buscar en las bases de datos bibliográficas. Pasamos ahora al apartado de introducción, donde tenemos el punto de antecedentes. Se requiere resumir y referenciar conocimiento previo, así como razonar la necesidad del ensayo. Es fundamental evitar exponer innecesariamente a riesgos de una investigación poco justificada y sin haber realizado una revisión sistemática del ensayo. En la parte de método están los siguientes puntos a tener en cuenta. Participantes. Todos los criterios de selección deben definirse explícitamente, así como métodos para reclutar. Se debe conocer el ámbito y los centros del ensayo. Tener definido a los pacientes por medio de criterios de selección sólidos es determinante para la validez externa o posibilidad de generalización de los resultados. Intervenciones. Descripción de las características de las intervenciones, tanto del tratamiento como de los procedimientos, con las utilizadas en el grupo control, bien sea placebo o práctica habitual. Deben quedar bien descritas.
Objetivos. Debe mencionarse explícitamente los objetivos específicos del ensayo o los correspondientes a la hipótesis. En caso de ensayos confirmatorios, se debe distinguir el principal del secundario. En este último, como se requiere confirmar la eficacia de un tratamiento o hipótesis, se deben separar como objetivos secundarios cualquier otro objetivo específico desarrollado en el estudio. Resultados. Se recomienda definir una única variable principal para evitar problemas de multiplicidad, pero si hay más de una, es necesario tenerlos en cuenta y discutirlos. Se deben emplear instrumentos y procedimientos de medida previamente descritos, consensuados, estandarizados o que permita describirlos. Aquí se hace referencia a los resultados como las variables utilizadas para comparar las intervenciones en los grupos de pacientes. Tamaño muestral. Importante describir la estimación del tamaño de muestra. Se deben tener en cuenta estimaciones y posibles ajustes, bien sea para compensar pérdidas o discrepancias en los cálculos. Esto debido a que se debe asegurar que el análisis tendrá una probabilidad alta de demostrar resultados clínicamente relevantes. No es recomendable calcular a posteriori la potencia del tamaño de muestra. Sin embargo, muchos estudios optan por análisis intermedios que permitan asegurar continuar o interrumpir el ensayo. Obviamente se requieren métodos de análisis que sean descritos. Generación de la secuencia aleatoria. Aparte de afirmar que el ensayo es aleatorizado, también debe explicarse cómo se generó la secuencia de asignación, bien sea por tablas de números aleatorios, funciones generadoras de números aleatorios, entre otros, e indicar la razón de asignación. Si se usa minimización, se deben explicar los factores. Recordemos que la asignación aleatoria es uno de los pilares fundamentales de credibilidad de este tipo de estudios. Asignación oculta. El procedimiento de asignación debe garantizar que el tratamiento asignado es impredecible para quien incluya a los individuos. Se puede optar por aleatorización telefónica o sistemas de asignación automatizados. Este método también debe ser descrito. Este punto hace referencia a que la persona que decide la inclusión o no de un individuo conoce la asignación de tratamiento o si la conoce, puede su decisión estar condicionada consciente o inconscientemente. Aquí es donde entra el concepto del doble ciego. Implementación. Además de describir el método utilizado, es importante explicar quién preparó la secuencia de asignación, quién decidió la inclusión de los individuos y quién realizó la asignación del tratamiento. De esta manera se conoce a todos los encargados y por ende se puede llegar a saber si los resultados pueden estar influenciados o sesgados. Cegado o enmascaramiento. El desconocimiento del tratamiento asignado por quien recibe, quien administra, quien evalúa y quien analiza evita que el prejuicio influya en el resultado del ensayo. Ya hablamos de conceptos como el simple ciego y el doble ciego, los cuales son los más utilizados. Sin embargo, no siempre se tiene en cuenta a los analistas y estadísticos del ensayo, lo cual debería ser tomado en cuenta y en caso de no haber sido enmascarado, debe quedar explícito en el estudio. Métodos estadísticos. Se debe haber predeterminado el método estadístico utilizado. En general se proporciona una estimación puntual del efecto y un intervalo de confianza. También se puede expresar mediante clave de significación. De lo primero, lo normal es que el método estadístico se haya definido antes del estudio. Sin embargo, en caso de haberse decidido después de obtenido los datos, también se puede hacer, por lo que debe indicarse. Del otro punto, estimación puntual del efecto se refiere a la comparación de los tratamientos. El intervalo de confianza puede representar el conjunto de valores posibles que da como resultado el efecto estimado, y el grado de significación expresa la probabilidad que tienen estos resultados dentro del parámetro establecido.
Ahora bien, otro apartado o grupo que se menciona es el de los resultados. Comenzamos con el flujo de participantes. Es necesario ilustrar mediante un diagrama de flujo, cabe la redundancia, el flujo de participantes en las distintas etapas, como inclusión, seguimiento y análisis. Dentro de estas se debe indicar el número total de individuos aleatorizados, indicar el número de individuos cuya asignación tiene una intervención y número de individuos que completaron el estudio, aquellos que fueron incluidos a mitad del estudio, excluidos y el porqué o la razón de esta inclusión o exclusión. Esta información es necesaria para juzgar la validez interna de un estudio clínico aleatorizado, sobre todo el último punto, ya que pérdidas o exclusiones aumentan el sesgo en el análisis. Reclutamiento. Tener las fechas de realización del estudio son importantes para ubicar un contexto histórico. Tener fechas de inicio y final de reclutamiento permite conocer la duración de este. Cuando la variable es el tiempo, se debe conocer cada fecha y la duración media del seguimiento. Por ejemplo, en los estudios en los que se mide la supervivencia del tratamiento o procedimiento, el tiempo de seguimiento no va a ser el mismo para todos los pacientes, por lo que se debe tener en cuenta cada una de estas variaciones. Datos basales. Se deben describir las características demográficas y clínicas de los individuos del ensayo. Con estas se puede evaluar si se puede aplicar a un paciente determinado. Esas características se pueden clasificar como variables continuas, en las cuales se utiliza la media y la desviación estándar, o variables cualitativas y cuantitativas, en donde se aconseja usar frecuencia. Aquí podemos ver el diagrama de flujo de participantes que nos da la guía CONSO. Inicialmente tenemos el número de evaluados para la inclusión, también el número de excluidos, aquellos que incumplen criterios, no consienten estar en el estudio o alguna otra razón. También es bueno tener el dato de la cantidad de excluidos. Es necesario, obviamente, por el tipo del estudio, el número que fue aleatorizado. En este caso entra la asignación, bien sea si fueron asignados a intervención, si recibieron la intervención o por el contrario no recibieron la intervención. También se debe indicar motivos. Por parte del seguimiento, se debe conocer el número de aquellos que se perdieron en el seguimiento e indicar motivos por la pérdida de estos datos, o aquellos que interrumpieron la intervención y su respectivo motivo, bien sea pérdida, muerte, evento adverso, entre otras. Y por último, en el análisis, el número de pacientes que pues al final sí llegaron a ser analizados y aquellos que fueron excluidos del análisis e indicas tus motivos. Este es el flujo de los participantes que se espera que se lleve a cabo. Números analizados. Se aconseja evaluar la efectividad de las intervenciones por medio de análisis por intención de tratar o ITT, evitando sesgos por pérdida o exclusiones. En este tipo de análisis, ciertas desviaciones del protocolo pueden sesgar los resultados a favor de la hipótesis. Es por esto que también se pueden realizar análisis adicionales que solo incluyan los casos de administración de intervención como estaba previsto, llamados análisis por protocolo. Sin embargo, por esto mismo, la potencia de un análisis es inferior al anterior, ITT, por lo que compete ofrecer los resultados de ambos análisis junto con los grupos de individuos que integra cada uno de estos. Resultados y estimación. Todos los resultados deben describirse para cada grupo de tratamiento, bien sea por la media, desviación estándar o frecuencia, junto con un estadístico adecuado que compare los resultados de ambos grupos, diferencia de medias, diferencia de proporciones, riesgo relativo, odds ratio, entre otros, y también el intervalo de confianza. Para este último, el artículo nos menciona que para evitar sesgos de publicación
o problemas como considerar equivalentes intervenciones que no han mostrado diferencia significativa, y también el evaluar significación estadística olvidando relevancia clínica, se requiere facilitar los intervalos de confianza de cada resultado. Continuamos con análisis auxiliares. Es imprescindible informar acerca de todos los análisis realizados, aunque puede ser innecesario ofrecer detalles de todos ellos. Esto se debe a que al realizar más de un análisis de inferencia, la multiplicidad de estos análisis puede llevar a falsos positivos. Eventos adversos. Se debe facilitar datos sobre los efectos indeseados, frecuencia de individuos que presentaron acontecimientos adversos serios y sobre todo aquellos que interrumpieron el tratamiento. No solo es importante el efecto que se tenía por interés, sino que la mayoría de estas intervenciones conllevan efectos indeseados. Es por medio de la relación riesgo-beneficio lo que lleva a decidir si la intervención es útil. Interpretación. Para este caso, se debe discutir y presentar resumen de los resultados clave, enfatizando lo que aporta el conocimiento previo, mecanismos y explicación de los resultados, comparación con otros trabajos, sobre todo metaanálisis si aplica, limitaciones del estudio y métodos que compensan en el estudio, implicaciones clínicas y futuras investigaciones que se pueden llevar a cabo por medio del estudio. Generalización. En este punto se toca la validez externa del estudio, que es la posibilidad de generalizar los resultados a conjuntos de individuos más amplios que los incluidos en el ensayo. Para ello se debe tener en cuenta varios factores, como estudio sesgado, criterios de selección, ámbitos de realización del ensayo, métodos diagnóstico, seguimiento e intervenciones. Y por último, la evidencia global. Los resultados del estudio deben juzgarse en el contexto de la información previa disponible. Aunque no se cuente con un metaanálisis debido a lo costoso y poco práctico, sí se debe discutir los resultados con la evidencia disponible, sin limitarse obviamente a estudios con resultados similares. Conclusiones. En conclusión, la guía Consor es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de los ensayos clínicos y garantizar que los resultados publicados sean confiables y clínicamente aplicables. Su uso adecuado permite una mejor interpretación de la evidencia científica, facilitando la comparación entre estudios y reduciendo el impacto de sesgos metodológicos en la toma de decisiones terapéuticas. Es claro que la guía Consor se puede implementar en distintos estudios con respectivas actualizaciones y modificaciones, por lo que se debe asegurar una verdadera estandarización en la publicación de ensayos clínicos con el uso de esta guía.